tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Creo que esta palabra tiene mucha relación a lo que Mario estaba diciendo y a lo que se ha compartido aquí en esta mañana. Desde el año pasado que tengo una impresión, le preguntaba al Señor, ya en noviembre empecé a preocuparme, a decir, Señor, ¿qué pasa el próximo año? ¿Qué es lo que tú quieres para el próximo año? Y creo que nosotros terminamos muy animados con dos palabras que nosotros, el Señor nos permitió examinar, que fue la carta de Primera de Juan, donde hay mucha enseñanza, y si ustedes han sido diligentes, se dan cuenta que toda la enseñanza de la carta de Primera de Juan es cómo se hace vida de iglesia y cómo debemos de andar cada uno de nosotros en nuestras vidas diarias. Luego, a causa de toda esta situación que se produjo en el Medio Oriente, hicimos una pausa por causa de la cantidad de opiniones y cosas que comenzaron a salir. Quisimos precisar un poco acerca de la venida del Señor, ¿ya? Y si se dan cuenta en ambas realidades, la importancia no la tiene el predicador, sino la palabra, ¿ya? Y nosotros, como discípulos, tenemos que, en verdad, aprender primero a conocer la palabra, a conocer las enseñanzas de Jesús. Segundo, aprender a amarlas y aprender a aplicarlas. Si ustedes leen con atención la Escritura, se van a dar cuenta que la Escritura dice que multitudes seguían a Jesús. ¿Sí o no? Sí. Amén. La pregunta es, ¿eran todos discípulos? No. Fíjense, y de hecho también se van a encontrar en la Escritura que después de ciertas enseñanzas de Jesús, muchos, dice, de los que seguían a Jesús ya no andaban con él. Entonces, esto nos empieza a demostrar, cuando podemos ir mirando cosas así dentro de la Escritura espaciadas, pero que son muy claras, nos damos cuenta que la palabra es fundamental. Y hoy, en los días que estamos viviendo y en los tiempos que están por venir, en verdad, nosotros tenemos que ser sostenidos por la palabra y con la conducción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me va a enseñar, no me va a recordar, no me va a decir otra cosa, sino lo que está escrito. Y si ustedes se dan cuenta, el mismo Señor hace mención una y otra vez de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Se habla en forma genérica de la enseñanza de Moisés, ¿no es cierto? Y se habla en forma genérica de la enseñanza de los profetas y aún también se mencionan los salmos. Ojo, y todo lo que es tocante a la vida de Jesús, todo ocurre conforme a la palabra, a lo que ya estaba escrito. No hay nada que ocurra en la vida del Señor que no estuviera antes escrito. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero que entendamos por qué la importancia de la palabra. Fíjense que la primera reunión que tuvimos este año, el primer domingo, lo que más se repitió en esa reunión fue acerca de la importancia de la palabra. Y yo venía preguntando al Señor, ¿por dónde quieres que tú vamos este año? Y simplemente el Señor está diciendo, vuélvanse con todo a la palabra. Con todo a la palabra. Entonces, hoy día, ¿cuál es el título? ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? Ojo, fíjense lo que estamos diciendo. ¿Por qué debemos escudriñar? No leer. Y hago la diferencia. Hay una diferencia entre escudriñar y leer. ¿Qué quiso Jesús decir con escudriñar las Escrituras?
¿Lo entendemos? Fíjense, el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Por qué dijo eso Jesús? Fíjense, aquí tenemos que comenzar a entender los términos que el Señor está usando. Pero antes de ir a eso, quiero terminar con el hecho de qué es escudriñar las Escrituras, que no es lo mismo que leer. Escudriñar es examinar, analizar, nótense, con atención lo que cada palabra y texto están diciendo, para que tengamos un conocimiento más claro y profundo de la palabra de Dios y saber cómo aplicarlo en nuestras vidas. Fíjense, eso es escudriñar. No es simplemente leer. Y para esto, los que ya tienen un tiempo, yo les recomendaría dos cosas para que dejen de leer y aprendan a escudriñar. Necesitan por lo menos 2 diccionarios en casa. Un diccionario de la lengua común española que usamos todos y un diccionario bíblico. Va a ser necesario para aclarar muchos términos. Los que están permanentemente conmigo en los grupos en casa se dan cuenta que en las reuniones siempre les pregunto, leemos un texto y digo ya, ¿qué quiere decir esto? Y voy consultando muchas veces las palabras, el significado de cada palabra. ¿Y qué pasa con la mayoría? Son distintas nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es muy distinto. ¿Y saben por qué? El segundo tema, ¿por qué es tan importante hacerlo de esta manera? Porque todavía nosotros no somos conscientes de la cantidad de información errada que hay en nuestras mentes. Información provocada por las raíces religiosas de las que venimos cada uno. Hay ideas, hay conceptos en nosotros que están arraigados y que nos impiden entender lo que la Escritura dice. Porque cuando ya mencionamos algo, ya recuerdo lo que me habían dicho y ya me hago la imagen de esto. Oraba y le preguntaba al Señor, ¿cómo puedo ser más claro para enseñar esto, para aclarar esto, de que, por ejemplo, que las palabras provocan en nosotros ideas, construyen ideas en nosotros, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes aquí, pasear el perro en la era, ¿cuál es la primera idea que viene a su mente? ¿Ah? Sacar el perro a pasear, ¿no es cierto? Salir con el perrito y irlo a pasear a algún lugar, que es una era. Fíjense, esa palabra construye esa idea en mi mente, ¿sí o no? Y eso es lo que yo entendí. Pero si yo le digo que pasear el perro en la era es lo mismo que emborracharte la perdiz. ¿Qué es emborrachar la perdiz? Confundir, engañar, ¿no es cierto? Fíjense, emborrachar la perdiz tiene que ver con confundir y engañar. El pasear el perro en la era tiene el mismo significado. Pero fíjense las ideas, de acuerdo a las palabras, las ideas que se construyen en nuestra mente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo quiero destruir las ideas preconcebidas que hay en mí, o que el Señor más bien las tiene que destruir, para eso está la palabra. Entonces, ahora empiezo a entender, digo, ¿por qué el Señor dijo, mis palabras son verdad? ¿Por qué? Porque la verdad va a venir a destruir las mentiras que hay en mí. Fíjense, hay mentiras provocadas por la religión, por organizaciones y por la tradición de mi propia familia.
que me impiden, porque están ahí puestas, y me impiden entender la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y él dijo, mis palabras son verdad. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene el conocimiento de la palabra? Porque la palabra va a ir construyendo, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere que sea construido en mí. Y si entiendo entonces ahora lo que Jesús dijo, que la salvación nosotros la comenzamos a vivir cuando le conocemos, ¿ya? Entonces voy a empezar a entender qué importancia tiene el que yo conozca la palabra y la pueda aplicar en mi vida. Cuando Jesús habló de vida eterna, cuando Él enseñó sobre la vida eterna, ¿qué dijo que era la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, dijo, al único Dios verdadero. Fíjense lo que dijo Jesús de la vida eterna. Y a tu Hijo a quien tú has enviado. Fíjense, la vida eterna no es que yo me muera, no es que nos muramos todos y nos vamos al cielo. Fíjense, ¿y acaso no tenemos ese concepto metido en la cabeza? Se fue a disfrutar la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna. Fíjense, vuelvo a decir, fíjense los conceptos cerrados que hay en nosotros que nos impiden ver la verdad de Dios reflejada en la palabra. Pero cuando entendemos lo que el Señor dijo, y en esto consiste la vida eterna, en conocer. ¿A quién debo conocer? A Dios el Padre y a Jesucristo. Entre más conozco a Dios al Padre, más se va a profundizar la vida eterna en mí y en cada uno de nosotros. Entre más conocemos a Cristo, más se va a profundizar la vida eterna en cada uno de nosotros. ¿Y qué resultado vamos a tener en eso? A tener paz. A tener paz. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a dar cuenta entonces dónde estamos parados. Y nos damos cuenta que la vida eterna no depende de mí, no depende de un pastor, no depende de una congregación, no depende de una organización, no depende de una religión. Depende de mi relación que yo voy estableciendo y creciendo en ella a través del conocimiento del Padre y del Hijo. ¿Y por medio de qué? Por medio de la palabra. Entonces, fíjense cómo la Escritura nos empieza a centrar. Cómo la Escritura nos empieza a centrar y nos pone en el lugar correcto. ¿En verdad quieres andar con claridad, con firmeza, con seguridad, viviendo tu vida eterna? Ok, tu centro es el Padre, tu centro es el Hijo. Ni siquiera eres tú. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque tú y yo fallamos todos los días. Y hay días en que nos levantamos, en que estamos despertando y estamos diciendo, no me quiero levantar, no quiero saber nada de nadie, quiero mandar toda la punta del cerro. ¿Por qué? No sé por qué amanecí así ese día. ¿Sí o no? ¿No hay días que amanecen así? Entonces, si la vida eterna dependiera de mí, ese día se acabó la vida eterna. Pero la vida eterna depende de conocer al Padre, la palabra. Fíjense, ¿y cómo lo voy a hacer? A través de la palabra. ¿Dónde estamos? Juan 5, 39 al 47. ¿Qué dice? 39 al 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dice el Señor. ¿Quién está hablando aquí? Es Jesús. Ojo, no dice que las Escrituras dan testimonio de una religión, de una organización
de un grupo de personas o de una persona. La Escritura da testimonio de Cristo y Cristo nos revela al Padre. Amén. Y no queréis venir a mí, fíjense, para que tengáis vida. Gloria de los hombres, dice, no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Naturalmente nosotros amamos a Dios. Tenemos que aprender a amarlo. ¿Y cómo aprendo a amar a Dios? Relacionándome con Él, conociéndole a Él, sabiendo quién es y cómo es. Entonces Dios tiene que dejar de ser Dios. Dios se tiene que transformar en mi papá. Y mi papá es mi consejero. Mi papá es mi guía. Mi papá es mi proveedor. Mi papá es el que me disciplina. Y esto no le gusta a muchos. Mi papá es el que me disciplina, es el que me exhorta, ¿no es cierto? Mi papá es el que se preocupa de mí. Entonces mi dependencia en todo, del 100%, es de mi papá. Yo hago lo que puedo, papá hace lo imposible. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No andemos buscando reconocimientos. Simplemente sirve. Simplemente sirve. No busques reconocimiento de los hombres. El Señor, mientras estuvo en esta tierra, no tuvo el reconocimiento de los hombres, tuvo el rechazo de los hombres. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, las enseñanzas de Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Le está hablando al pueblo de Israel. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Cómo puedo conocer a Jesús nuevamente? La palabra, aquí me está diciendo claramente, aún las enseñanzas de Moisés, que muchos creen que no hablan de Cristo, sí hablan de Cristo y sí enseñan sobre Cristo. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Claro? ¿Cómo voy a conocer al Padre? ¿Cómo voy a crecer espiritualmente? ¿Cómo voy a ser una persona que ande seguro en la vida de que está viviendo la vida eterna? Es con el conocimiento de la palabra. ¿Ok? Vamos a Lucas 24, 25-27. Lucas 24. 25-27. Ok, ¿qué dice? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, me tengo que leer el Antiguo Testamento, tengo que leerlo, tengo que conocerlo, tengo que saber qué han dicho los profetas, qué han enseñado, absolutamente sí. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Quién había dicho todo eso? ¿Dónde estaba escrito? Isaías y otros profetas más. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían, lo que de él decían. ¿Debo conocer las escrituras? Amén. Absolutamente, para conocer. No solamente conocer a la obra de Cristo, porque muchos hoy día se conforman con saber que Cristo murió en la cruz. ¿Es todo lo que Jesús hizo?
¿Y qué hay de sus enseñanzas? ¿Qué hay de lo que Él nos enseñó para la vida diaria? O sea, Jesús no me enseñó nada acerca de cómo ser un hombre delante de Él, cómo ser un esposo, cómo ser un padre, cómo ser un hombre de trabajo, cómo servirle a Él, cómo servir a la iglesia. Jesús no me enseñó nada de eso. Si no hay conocimiento de la palabra, entonces ¿cómo voy a hacerlo? Y como bien decían, Jesús se fue, ya Jesús no está, pero Él dijo claramente, no os dejaré huérfano. Fíjense, estaba hablando como un papá y dijo, no os dejaré huérfano, enviaré a vosotros al Consolador. Fíjense, ¿quién te consuela en los momentos de angustia? ¿Quién me dice, anda y lee ese texto? ¿Quién abre ese texto y me da entendimiento? El Espíritu Santo. Entonces, qué importante es ir conociendo la Escritura y teniendo un conocimiento más profundo, no simplemente una lectura. ¿Ok? Vamos, ¿qué más? ¿Por qué tenemos que conocer la Escritura? La palabra está escrita para nuestra enseñanza. Vamos a Romanos 15. ¿Qué dice Romanos 15:4? Fíjense, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense, ¿tenían este texto claro? No. Fíjense lo que es, este texto es tremendo. Miren, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, que la palabra viene además de enseñarme, además de corregirme, además de animarme, además de abrir los ojos de mi entendimiento, además de sacar la ignorancia y poner sabiduría en mí, la palabra además me consuela. Qué importante, ¿eh? Qué importante el conocimiento de la palabra. Por eso digo, no es cuestión, debemos de dar un paso más. Hasta aquí nos habíamos conformado con leer las Escrituras. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora aprendamos a escudriñar las Escrituras. Vamos un paso más profundo, porque en ese paso más profundo, tu relación con Cristo y con el Padre y con la persona del Espíritu Santo y con el conocimiento de la Escritura te van a dar solidez espiritual. Amén. Vamos con Romanos 4, 23 y 25. ¿Qué dice? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjense, conceptos que la Escritura me van dando y me van aclarando. La obra de Cristo, insisto, no es solamente conocer lo que Cristo hizo por nosotros allí en la cruz, sino conocer la totalidad de su enseñanza. Porque todo lo que está escrito para que venga y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, saque la ignorancia que hay en nosotros y establezca la verdad de Dios. La palabra misma va a venir muchas veces y nos va a redarguir de conductas nuestras,
de lenguaje nuestro, de formas de proceder que tenemos nosotros, aún de gestos que tenemos. Y nosotros estamos llenos de gestos. Muchas veces somos rápidos para hacer esto, ¿sí o no? ¿Nos damos cuenta el daño que ese gesto puede tener frente a otra persona? Fíjense, son gestos, pero son gestos con los cuales nosotros podemos herir a alguien. Pero es que para mí es tan natural. Pero si el Señor te dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Es que se acabó. Y te lo está diciendo el Señor. ¿Y cómo te lo va a decir? Cuando tú empieces a escudriñar las Escrituras y el Señor te empiece a decir, hijo, esta conducta en ti no me gusta. Hijo, quiero que esto lo corrijas. Hay tantas enseñanzas que nos entregaron nuestros padres, que yo me recuerdo que cuando yo era cabro chico, pasamos momentos muy duros, económicamente difíciles, y la enseñanza de mi casa era, lo que tienes es para ti y para nadie más. Porque no hay más que lo que hay. Y ustedes saben que un niño chico, naturalmente, si él está comiendo algo y viene otro niño chico, hay niños que llegan muy naturalmente dan. Pero cuando tú le dices a ese niño que lo tuyo es tuyo y es solamente para ti y para nadie más, fíjate, ¿qué le metiste a ese niño en su corazón? El egoísmo. El no ser una persona que esté dispuesta a compartir. Y fíjate, nos dijeron esa frase y nos marcaron. Y después somos grandes, somos adultos y nosotros somos personas egoístas. Y cuando nos encontramos con textos como el que dice, el que tiene, si te piden la capa, dale también la túnica. Jesús, ¿y tú sabes cuánto me costó a mí tener las dos túnicas? Fíjate que hay un diálogo, se nos produce un diálogo interno a nosotros donde empezamos a discutir con el Señor. Porque no me gusta lo que el Señor me está diciendo. Pero nunca reacciono a preguntarme, ¿pero por qué estoy reaccionando de esta manera frente a esta enseñanza? Y tiene que ver con lo que me enseñaron cuando era niño. Y me enseñaron a ser egoísta. Y la Escritura nuevamente viene y me empieza a corregir. Y aquí hay una cosa que quiero adelantar un poquito. Todos nosotros aquí hemos visto y hemos leído acerca del término reino de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué te enseñaron acerca del reino de Dios cuando te enseñaron? ¿Qué era reino? Era un sistema de gobierno que tenía símbolos representativos y que había un rey, un señor y que nosotros éramos sus súbditos. Eso nos enseñaron, ¿sí o no? Sí. Si bien eso es verdad, fíjense que eso no cambia mi vida. Si bien todo eso que me dijeron es verdad, pero eso no cambia mi vida. Pero Renato, ¿qué estáis diciendo? Absolutamente cierto. Eso no cambia tu vida. Y te lo demuestro de esta manera. Y lo puedes leer en la Escritura. Israel en Egipto era el pueblo escogido de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Pero era un pueblo esclavo? Sí. ¿Dios lo sacó del pueblo de la esclavitud? Sí. Lo trajo al desierto, lo pasó por el Mar Rojo, hizo todas las maravillas que hizo con ellos para sacarlo y traerlos hasta el desierto, camino a la tierra prometida. Porque no era la idea de traerlos al desierto, sino era traerlos a la tierra prometida. Llegaron al monte Moriat y Dios habló con ellos, porque hasta antes había hablado solamente con Moisés. Y cuando escucharon a Dios, hablaron con Moisés y le dijeron, Moisés, que no nos hable más, porque él si nos sigue hablando nos vamos a morir todos. Que hable contigo y lo que te diga a ti, nosotros lo hacemos. Fue Moisés y habla con Dios y le decía, ya, ok Moisés, ya los escuché, ya sé lo que dijeron. Ok, pero te quiero decir esto, Moisés, este pueblo, su corazón
está inclinado al mal. ¿Y por qué? Porque cruzaron, imagínense, salieron de 400 años de esclavitud, van en el desierto y mientras van en el desierto, caminando hacia la tierra, van en su corazón mirando a Egipto. Mejor estábamos en Egipto. Este nos trajo a morir de sed. Hace años que no comemos carne. Todo el tiempo murmurando y quejándose y todo el tiempo, fíjense, en sus cuerpos caminando hacia la tierra prometida, pero en su corazón todavía esclavos en Egipto. Eso pasaba con nosotros. Es el gran tema. Porque nosotros, al igual que Israel, éramos esclavos en Egipto, en el Egipto del pecado. El faraón nos tenía esclavos. Y además estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos. Cuando Dios habló con Moisés allá en el monte Moriat, les entregó Torá. Lo que la gente hoy día entiende por 10 mandamientos. Y Torá significa manual de instrucciones. Porque ese pueblo esclavo no tenía idea de cómo comportarse y cómo vivir delante de Dios. Y ese manual era para que ellos aprendieran cómo ser nación, cómo ser persona, cómo ser nación, cómo servirle a Dios, cómo andar delante de Dios. Y este manual que nosotros hoy día tenemos sigue siendo Torá. El problema es que nadie nos dijo esto. ¿Y por qué sigue siendo Torá? Porque Torá, o manual de instrucciones, es para que aprendamos la cultura del reino de Dios. Reino de Dios significa cultura, enseñanza y formación de cómo se vive acá, distinto, 100% distinto a cómo se vive en Egipto, de cómo se vivía en el mundo. Si yo no hago el cambio en mi mente, si los ojos de mi entendimiento no son abiertos de parte del Señor, que debo de renunciar a toda la cultura del mundo que yo traía para tomar la cultura de Dios que está expresada en su palabra, entonces voy a vivir en una vida con conflicto, porque un día querré ser lo más santo posible y al día siguiente querré estar metido de cabeza en el mundo, haciendo como se hace en el mundo. ¿Me van entendiendo? Reino de Dios es cultura, queridos. Y lo que estamos viendo aquí, y lo que el Señor nos está enseñando aquí, es cultura de reino. Por eso cuando el Señor comenzó a predicar, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde lo aprendo? En la palabra. No hay otra forma. Fíjense lo importante que es conocer la palabra y que el Espíritu de Dios, o más bien yo deje que el Espíritu de Dios haga el trabajo que Él quiere hacer en mí, que es cambiar mi mente y cambiar mi corazón. Por eso Romanos 12 nos dice que nosotros necesitamos renovación, transformación y regeneración de nuestras vidas. Por eso la palabra este año tiene que ser tremendamente clave para nosotros como congregación, para nuestras vidas y animarnos. ¿Cómo te fue esta semana? Y no se extrañe, no abra los ojos, no mira al otro. ¿Pero cómo? ¿Sabe? Nosotros vamos a fallar todos los días. No se extrañe si su hermano o hermana le dice, puedes orar por mí, sabes que vengo reventado, he tenido una semana, pero del olvido. Mira, esta semana hasta me cuesta ponerme los zapatos. Y no sé lo que está pasando. Entonces ahí es donde necesitas conocer la palabra y saber qué palabra dar. La palabra de ánimo, la palabra de consuelo, la palabra de esperanza, la palabra de confianza. Pero esa no va a estar ahí si yo no escudriño la Escritura. ¿Ok? Muy bien.
Vamos entonces a Filipenses. ¿Cómo debemos escudriñar? ¿Cómo debemos escudriñar las Escrituras? Fíjense, parecen cosas muy triviales, pero son importantes. Dedicándole tiempo, que toda nuestra atención esté puesta en entender lo que la palabra dice y teniendo tiempo para meditar en lo que hemos estado escudriñando. Entonces no es que yo esté leyendo la Biblia y esté mirando el partido que está súper bueno, o que esté mirando la película, o esté escuchando música a todo tarro al lado, pero ya cumplí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos esa actitud, simplemente estamos actuando religiosamente y estamos cumpliendo con algo que me están diciendo que debo hacer y lo cumplo para acallar mi conciencia, pero no estoy buscando mi relación con el Padre. Ella dijo, desperté como a las 3 de la mañana. ¿Sabes? Cuando tú estás escudriñando constantemente la Escritura, me ocurre muchas veces, a veces me ando dando vueltas con textos o estoy con cosas que le estoy preguntando al Señor, y muchas veces la respuesta no viene. Y no vino, y no vino, y no vino, y pasó la semana y no vino. De primera, yo cuando empecé a aprender esto, me desesperaba. O sea, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Qué hice mal? ¿En qué pequé? ¿Qué errores estoy cometiendo? Y todo el día me estaba juzgando. Y de repente despertaba a las 3 de la mañana. Y despierto y están los textos 1, 2, 3. Y de repente veo 1, 2, 3. Y de repente un texto de Génesis, un texto de Apocalipsis, un texto del profeta, Y yo estaba durmiendo. ¿Y quién es el que me está enseñando? Si yo en este minuto, mi cabeza todavía, yo estoy fuera. Mi conciencia de hombre está fuera. Pero fíjense cómo el Espíritu Santo está usando un momento de absoluto silencio donde solamente Él y yo, y Él me puede hablar y me dice, ¿cómo esto lo he leído tantas veces, Señor, y no lo había entendido? Y créanme que no he sido de los más blandos. Siempre tengo la tendencia a decirle, sí, Señor, pero es que el texto dice... Y el Señor me dice, anda y léelo. Pero sí, anda y léelo, cabezón. Lo voy a leer y de repente nunca había puesto atención en esa palabra. Y esa palabra me abrió el texto y me abrió una cantidad encadenó textos del Espíritu Santo donde encuentro una tremenda verdad. Y digo, Señor, qué impresionante. Pasa un tiempo y se me vuelve a olvidar que el Señor enseña así. Entonces, la repetición, la constancia es la que finalmente hace que nosotros podamos ir entendiendo la Escritura, pero con tiempo dedicado a Él, tiempo dedicado a Él, tiempo dedicado a leer con atención, concentrado ahí, y decir, Señor, ¿hay algo? De repente mi mujer me dice, oye, y me queda mirando. Y a veces simplemente, como decimos vulgarmente, no la pesqué. No tengo Biblia en mano, no hay nada, simplemente pareciera que estoy hablando, pero a veces estoy pegado en textos que justamente Dios me está, y digo, oh, y en mi mente estoy lleno a tomar todo lo que el Espíritu Santo te está diciendo y que te hable y no pescáis a nadie. Entonces, pero esos son los momentos de concentración en Él que Él busca de nosotros. ¿Cómo lo aprendo, insisto? Conociendo la palabra. Por eso, fíjense, Filipenses, ¿qué dice Filipenses? Vamos a Filipenses. 4, 8, 9. Filipenses 4, 8 y 9. Fíjese, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense cómo la Escritura me enseña de qué debo de llenar mi mente. Usted quiere saber cómo, aquí está el consejo. De esto hay que llenar la mente. ¿Y qué más dice? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis
y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense qué simple, qué sencillo, pero a la vez qué profunda la verdad que el Señor nos enseña en su palabra. Cómo aprender a relacionarme. Fíjense, y aquí estoy cultivando mi vida eterna. Porque estamos entrando en comunión con el Padre y el Padre simplemente me está diciendo, hijo, aprende. Mira, hijo, esto es así. ¿Ok? Vamos atrás, Filipenses 2, 14 y 16. 14 al 16, perdón. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Conducta. Esto es conducta. ¿Cómo debo hacer las cosas? Sin murmurar y sin contender. No, pero es que al Mario. Perdón. ¿Con quién tengo problema? ¿Con el Mario o con el Señor? Ya quebranté el principio. Mi primer problema lo tengo con el Señor. Después lo tengo con Él. Porque yo tuve una actitud con Él que no corresponde. Y el Señor me está diciendo que hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Nótense, son murmuraciones, no murmuración. Murmuraciones. Quiere decir que hay varios tipos de murmuración y varios tipos de contiendas. Ojo, fíjense, una sola letra nos cambia el sentido. Porque si yo digo murmuraciones, sin murmuración, una murmuración. No, y acá la Escritura me dice que existen varios tipos de murmuración. Y yo presumidamente puedo decir, no, pero yo no murmuro de nadie. Y de repente el Espíritu Santo me dice, mira, eso también es murmuración. Y eso que hiciste allá también es murmuración. ¿Se dan cuenta cómo la Escritura me empieza a corregir y empieza a santificar mi vida en esa forma? Porque la corrección es santificación. Que la verdad venga y me alumbre y me enseñe y me corrige es santificación. ¿Lo entendemos? Y fíjense, para que seáis irreprensibles y sencillos, ojo, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que seamos luz. ¿Ok? Gracias Mario. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto es lo que Pablo le decía a la iglesia de Filipenses, ¿no es cierto? Y en el fondo cuando habla de correr, ¿qué decir? Haber trabajado con ustedes, haberles enseñado, haberles animado, haberles corregido. ¿Pero para qué? Para que Cristo sea formado en la vida de cada uno de ustedes. Eso es lo que Pablo en el fondo está diciendo. ¿Ok? El efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ok. El efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Juan 15, 3 al 7. Que dice, nos limpia, nos santifica. Sí, falta esa parte. El efecto. El efecto. Juan 15, Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3 al 7. ¿Qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense, efecto, la palabra me limpia, por lo que decíamos antes. Me encuentro que de repente estoy leyendo y la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, me llega y me dice, mira la actitud que hay en tu corazón, mira tus pensamientos, mira la forma en que ves. Y se acabó. ¿Por qué? Porque me está diciendo, corrige. Reconoce y corrige. Entonces la palabra me limpia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Y qué es permanecer en Cristo? También lo vamos a encontrar aquí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí no hay llaneros solitarios. No es que ya conocí a Cristo y ahora hago lo que quiero. Mentira. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Esta palabra es muy dura. Esta palabra es muy corta, es muy dura. ¿Ya? Si permanecéis en mí, y nótense, y mis palabras permanecen en vosotros, fíjense, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense, por eso decimos, la palabra nos limpia, nos santifica, nos ayuda a permanecer en Cristo, nos da seguridad de que nuestras oraciones serán respondidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y obrando conforme al consejo de Dios, conforme a la cultura que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros. Esa es una palabra que vamos a escuchar mucho este año. Reino de Dios, cultura de Dios. ¿Ya? Y ok, con esto terminamos. Salmo 119. A ver, te falta otra. ¿Perdón? Te falta Juan. Otra vez, perdón, Juan. Estoy apurado entonces. Juan 17, perdón. Juan 17, 16 y 17. Gracias, Mario. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y se está refiriendo cuando el Señor oró por la iglesia, oró por nosotros, y Él, esto es lo que oraba al Padre. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Miren, tu palabra es verdad. Fíjense, vuelvo a ratificar. La palabra nos santifica, nos limpia, nos purifica, nos libera, nos sana. No solamente nos alivia, nos aconseja y nos levanta, sino que también la palabra nos santifica, nos limpia. ¿Ya? Ok. Entonces ahora vamos a Salmo 119. Este último tiempo he estado muy pegado en este salmo, lo he encontrado con una riqueza. Salmo 119 del 105 al 106. Del 105 al 106. Fíjense, para que aprendamos ya, la palabra tiene que ser lámpara y lumbrera a nuestras vidas. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Fíjense cómo el salmista en estas palabras nos muestra cuánto amaba y cuánto reconocía la importancia de la palabra para su vida. Que él podía decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara me alumbra el paso a paso y la lumbrera me muestra el camino que debo de seguir. ¿Ya? Pero andar en los justos juicios de Dios, para él era una alegría. Fíjense, este hombre es de los hijos de Israel que salieron de Egipto. ¿Ustedes se recuerdan cuántos de aquellos que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? 2. Apenas 2. ¿Quiénes son? Y Caleb. Josué y Caleb. Nadie más. ¿Y por qué no entraron? Por incredulidad, por rebeldía. Nunca esa generación que salió de allá entendió que Dios quería que ellos tuvieran una nueva cultura. Nunca.
Esa generación que salió nunca entendieron que Dios los estaba metiendo en una nueva cultura, en un nuevo estilo de vida. Nunca lo entendieron. Entonces nosotros hoy debemos de entender que siendo discípulos, siendo hijos de Dios, siendo siervos de Dios, todo nuestro trabajo, toda nuestra vida tiene que estar insertada en el entendimiento de que tenemos que vivir conforme a la cultura del reino de Dios, y esa cultura está expresada en la palabra, en las enseñanzas de Jesús para nosotros. No es distinto al pueblo de Israel. Lo único que es distinto es que nosotros no tenemos la obligación de guardar las festividades y las fiestas que el Señor le dio al pueblo de Israel. Pero en cuanto a guardar la palabra, es absolutamente igual. Ok, y vamos terminando. Vamos, el mismo 119, versículo 99 al 14. ¿Sí? 99 al 104, perdón. Fíjense cómo se expresa el salmista. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Aprendió más que todos sus enseñadores. ¿Por qué? Porque él aprendió a meditar en las enseñanzas. Y esas enseñanzas eran conforme a la palabra. Entonces, ¿usted puede aprender más que yo? Absolutamente sí. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjense que el entendimiento, la sabiduría de Dios viene por obedecer sus enseñanzas. Fíjense cómo se empieza a caer esto de que ore por mí para que algo extraordinario pase y yo sea lleno del Señor. Eso no existe, eso existe en la religión, eso existe en el espiritualismo de la religión, pero en la realidad eso no es así. Aquí está la clave. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amados, tomen esta palabra, léanla, que el Señor los empape de esta palabra y en realidad aprendámonos a gozar en el consejo del Señor a través de la palabra. Amén. El Señor bendiga sus vidas.